Moción tiene la palabra el Grupo Foro Asturias. Muchas gracias de nuevo, señor presidente. Señorías, la semana pasada, en la interpelación previa a esta moción y ante el falso asombro del señor consejero de Educación y de la portavoz de Educación del Grupo Socialista, pudimos observar frases como «me asombran sus consideraciones», alusiones sobre la precariedad, falta de convocatorias, se me acusaba de desvirtuar la realidad o el planteamiento legal, se me reprochaba de que yo trataba de trasladar un sentimiento de miedo. Se me afirmó que aquí nadie quedaba en la calle, que ninguno de los interinos con experiencia quedaba en la calle y que no tendría mucho sentido repetir este debate en la semana anterior. Pues les afirmo que se equivocan, que a día de hoy tiene más sentido esta moción, porque, insisto, tratamos de garantizar, mediante el arbitrio de fórmulas y cláusulas específicas, la estabilidad laboral del profesorado interino a los distintos cuerpos y especialidades docentes, a esos mayores de 55 años, que hayan aprobado un proceso selectivo y prevaleciendo su antigüedad en las bolsas de empleo de esta comunidad. Si es trascendente o no este asunto, se verá en la votación del mismo. No seré yo el que lo diga, ya lo veremos más tarde. Y me reitero y me afirmo en todos sus términos en la intervención de la pasada semana, y que no voy a repetir en méritos de brevedad. E insisto que la situación que vive el profesorado interino tiene su causa en dejadez, tiene su causa en pasividad y tiene su causa en indolencia que se ha mostrado desde la Consejería de Educación, que de forma periódica no ha convocado oposiciones. Y las que ha hecho, la ha hecho en muy contadas ocasiones y con vacantes muy escasas. Y se lo podemos demostrar. Se lo podemos demostrar cuando, por ejemplo, en el año 2004, pues, en una determinada especialidad, convocan 22 y había 55 vacantes. Esas son realidades, son datos objetivos. Esto no es demagogia, es un dato objetivo. Si tenemos en cuenta que la mayor parte del profesorado interino que se encuentra en esta situación es el de las especialidades a las que se ha negado convocatoria en la oferta de empleo público los últimos 16 años, y alguna más, pero no teníamos las competencias, no resulta inexplicable la actitud de los diferentes gobiernos, que siempre han sido los mismos, salvo 10 meses, siempre han sido los mismos. Señores del Partido Socialista eran los que gobernaban y tenían esa responsabilidad. Y ya no sirve de excusa. Y además, no las convocaban mientras se cubrían con traslados de interinos de otras comunidades autónomas. Y algunas especialidades iban 30 años sin convocarse. Y cuando se convocaban, insisto, un número de plazas mísero. Esto no es demagogia, es un dato objetivo. Y lo he comprobado. Lo he comprobado los últimos 16 años. Estas medidas que estamos solicitando para ese personal interino de mayor edad es una medida excepcional, para una situación excepcional. Porque es excepcional el hecho de tener unos profesores interinos durante 20 años que han estado prestando servicios de forma ininterrumpida y a los que durante 15 años no se les ha dado la oportunidad de acceder a la función pública, y no porque no existiese necesidad, sino porque no hubo voluntad. ¿No les resulta injusto que unos profesores que no se les dio esa oportunidad en 16 años ahora dependa de un examen donde la prueba memorística incide fundamentalmente? Y eso es una realidad científica, que a los 50 años no se estudia igual que a los 30. Resulta curioso que durante 30 años pues no se recibiese la visita de un inspector, por cierto, empleo que desempeñaba el consejero que hoy no está presente. ¿No le parece que no se haya tenido ninguna reclamación del alumnado esos 30 años con un interino? Ni de equipos directivos, ni no se tenga problemas profesionales, ni que esos alumnos se incorporen a la vida laboral en especialidades que los preparaban los interinos, y que les correspondiese a esos interinos que llevaban tanto tiempo de forma ininterrumpida poner en marcha los cambios educativos sin problemas, porque ya se sabe que en muchos centros el último que llega es el que coge lo que los demás no quieren, y es la realidad de la comunidad educativa. Pero además, y a mayores, mira, les voy a recordar también que para fundamentar, aparte de la base normativa en la directiva europea que le comenté la semana anterior,
En la sentencia de 26 de noviembre de 2014 del Tribunal Superior de la Justicia de la Unión Europea, la Sala Tercera, en el denominado caso Mascolo, consideraba que el Estado italiano no dio oportunidades a varias interinas para conseguir un trabajo fijo después de 9 años. Y se afirma, en esa sentencia de la Unión Europea, que se vulnera la normativa europea cuando este personal ocupa puestos estructurales, con permanencia en el tiempo y que ya no se circunscriben a una mera sustitución temporal. Y se definía como forma abusiva esa práctica. Y sigue esa sentencia, que se refería que entre los 16 años 2006 y 2011 el personal de estas escuelas vinculado a esos contratos representaba entre el 13 y el 18%. Pero en Asturias tenemos el 27%. O sea, casi el doble de ese 13% con el que daba la razón a estas interinas italianas. Por tanto, y siguiendo con esa sentencia, reprocha que no se hubiesen previsto medidas dirigidas a prevenir esas situaciones prolongadas de interinidad. Y sigo con esa sentencia, para ilustrarle bien, por si acaso dice que no se preparan las cosas, mírelo, aquí está encima de la mesa, que el profesorado interino atiende a la sustitución temporal y puntual de funcionarios y en ningún caso debe cubrir puestos estructurales, que es lo que está pasando en Asturias. Esta sentencia es un dato objetivo, esto no es demagogia. Luego, me aseguraba también que ningún interino quedaba en la calle. Mire, ya no voy a ahondar más en eso que considero faltas de respeto y prejuicios acerca de interinos mayores de 55 años, ni querer desviar la intención o crear una especie de enfrentamiento. Me parece una indignidad y una falacia. Porque los interinos, con casi un 30%, ya forman parte de la Administración. Si ustedes no lo quieren reconocer, es que quieren ponerse una venda delante de la vista. Es así. Por tanto, insisto, es un dato objetivo. Y con la anterior directiva europea no se quiebra la necesaria aplicación de los principios de igualdad, de mérito y capacidad. Apúntelo. Directiva 2000/78, artículos 6 y 7. Pero también, como me decía, nadie se iba a la calle. Nadie se iba a la calle. Bueno, pues tuve oportunidad de ver 2 días después una carta que figura completa. Completa. Mire, yo no la conozco, pero aquí está. Yo por lo menos no vine a dar una carta con todo sesgado. Aquí la tienen. Mírenla y compruébenla. Una señora con 64 años. Está en la calle. No es demagogia. Es un dato objetivo. Por tanto, a eso tenemos que añadir también aquellos interinos mayores de 55 años que no solo no han ido al empleo, sino que están a media jornada. Con lo cual aludimos precariedad. A la precariedad que se me discutía y que yo decía que era alarmismo. Esa es la realidad. ¿Cuántos interinos mayores hay que están ahora a media jornada cercenándoselo su posibilidad de cara a la jubilación? Esto es un dato objetivo, no es ninguna demagogia. La Consejería en su día no quiso pagar trienios, lo obligaron los tribunales. La Consejería no quiso pagar sesenios, lo obligaron los tribunales. La Consejería no quiere pagar la evaluación docente, ya perdió la primera batalla en los tribunales. También podemos hablar de la paga de verano, también. Esto no es una demagogia, son datos objetivos. Con estas condiciones, a la Consejería ya no le interesan los interinos de mayor edad. ¿Por qué? Porque buscan otra opción más barata, presidida por un partido que tiene la palabra socialista. Y además, porque se han procurado una especie de despido libre sin indemnización a través de este cambio de numeración y este nuevo sistema. Por tanto, ante la necesidad de arbitrar fórmulas para garantizar y estabilizar, proteger a nuestro profesorado interino, en comparación con otras comunidades autónomas que, si bien no tienen planes de estabilidad, sí la lengua puede ser un objeto. Podemos hablar de Galicia, de País Vasco, de Cataluña, donde los interinos asturianos no pueden hacer porque no tienen ese idioma oficial con el que pueden competir. Trataremos de proteger a nuestros profesores con estabilidad en esta comunidad autónoma, al igual que ya existe en otras comunidades. Por eso les pido que voten favorablemente a esta moción. Muchas gracias. Gracias, señor Leal. Tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. Como hemos defendido en otras ocasiones en esta misma cuestión, o similar, desde Ciudadanos defendemos que el principio básico por el cual se accede a la función pública, sea función pública funcionarial o interina,
que es función pública interina, tiene que ser el principio de igualdad, mérito y capacidad, que no lesione derechos de terceros, porque, como diría el pianista, siempre que tocas una tecla desafinas otras 2 o 3, y no se puede perseguir con este objetivo beneficiar, en su caso, a un colectivo si hubiera perjuicio para otros. Dicho esto, es verdad que en la situación actual en la que se encuentra la baremación de las listas de interinidad y en la que se encuentra, sobre todo después de aprobar las oposiciones, los interinos, se han introducido cambios, después del último acuerdo de la mesa sectorial, se han introducido cambios en los criterios de baremación que pueden lesionar, sobre todo en el apartado de otros. En el primer apartado de antigüedad no, porque este colectivo puede tener hasta los 40 puntos siempre que haya trabajado 12 años. Pero en el segundo apartado, que se barema en 20 puntos, puede lesionar los méritos de este colectivo de interinos e interinas mayores de 55 años, puesto que en ese apartado se valoran otras cuestiones como los idiomas, los másteres y otras actuaciones de innovación educativa con hasta 20 puntos, de los cuales 3 son el conocimiento y el uso del asturiano. Se bareman ese tipo de formación que normalmente este colectivo no tiene porque o no tuvo oportunidad o tienen menos, o no tuvo oportunidad o en su momento, como dicen ellos en sus alegaciones, ni había tantas escuelas de idiomas ni teníamos tantas oportunidades de hacer este tipo de formación que ahora se barema. Por tanto, la ventaja que se tiene con la antigüedad podría quedar descompensada, porque depende de los casos, claro, en el apartado de otros méritos. Se trata de un colectivo que lleva muchos años trabajando y que se encuentra al final de su carrera docente. Estamos hablando de, a partir de 55 años, ahora mismo en el sistema educativo actual, y yo algo de eso sé, te puedes jubilar a los 60 de forma voluntaria, con lo cual, en los 5 últimos años de carrera, si a una persona de estas, por la razón que sea, se queda fuera del sistema, se le causaría un gravísimo perjuicio porque, además, deja de cotizar a la Seguridad Social y ese perjuicio se deriva también luego en su pensión, con lo cual es un doble perjuicio. Por tanto, deberíamos de buscar fórmulas, pero en el marco de la mesa de negociación y en el marco de la igualdad de oportunidades y de derechos de todo el mundo, deberíamos de buscar fórmulas para que efectivamente este colectivo tenga una cierta prevalencia en su puesto de trabajo derivado de la experiencia y de la antigüedad que tienen y no se lesionen sus derechos porque en el acceso a la función interina y en el acceso a las listas, sobre todo, siempre que cumplan los requisitos, y en ese sentido nos parece muy bien la introducción que ha hecho Foro en la moción, en el sentido de decir que siempre que hayan aprobado al menos una vez la oposición, porque claro, es mayor frustración todavía si llevas 15 o 20 años en la función interina, te has presentado 2 o 3 veces, has aprobado una vez las oposiciones, sigues siendo interino y no hay manera de acceder. Y además es verdad lo que acaba de decir el portavoz de Foro, que hay plazas para las que, asignaturas y especialidades para las que no han salido convocatorias, por tanto ha sido imposible presentarse. Teniendo todo eso en cuenta y teniendo en cuenta también que cuando favoreces a un colectivo lesionas los intereses de otro, que tenemos que tenerlo en cuenta, búsquense fórmulas específicas para que este colectivo tenga una valoración especial, vamos a decirlo así, de su antigüedad y de su estatus profesional, pero en el marco de una negociación, de manera que no sufran el quebranto al final de su carrera de encontrarse pues despedidos o fuera del trabajo, sin indemnización, porque eso es la función interina en la enseñanza, y además con merma de su pensión. Por todas esas razones vamos a apoyar esta moción, repito, pidiendo que se establezca un marco de negociación con criterios de igualdad, mérito y capacidad que no lesione a terceros y en el que se llegue a acuerdos para que este colectivo tenga un tratamiento específico. Se ha hecho en otras comunidades, o sea, tampoco es tan difícil y por eso creemos que es posible que se haga aquí y por eso lo vamos a apoyar. Muchas gracias. Gracias, señor García. Tiene la palabra Izquierda Unida. Gracias, señor presidente. Buenos días. Como ya dije la semana pasada, cuando se trató la interpelación sobre este mismo tema,
Conozco bien la problemática de las profesoras interinas mayores de 55 años. He tenido contactos con sus representantes varias veces y reconozco que es un colectivo con el que empatizo de forma muy clara. Como ya dije el otro día también, me parece que son profesores muy valiosos, son personas muy valiosas en la enseñanza, con una experiencia que es insustituible y, por supuesto, capacitados para ejercer su profesión con gran seguridad, con conocimientos sobrados para ello y con el valor añadido que les da su amplia experiencia. Apoyamos desde Izquierda Unida que este colectivo tenga un tratamiento particular debido a sus circunstancias, que son también muy especiales, porque ya sabemos que la evolución de las oposiciones, del acceso a la función pública en la enseñanza y de la situación de los interinos es muy variada, como ya se ha dicho, según el tipo de especialidad. En unos campos se han convocado oposiciones, en otros no, desde hace muchos años o muy pocas, y también ha variado mucho a lo largo de estos últimos años. Entonces, como digo, las circunstancias de este colectivo son muy especiales, las comprendemos y creemos que deben ser tenidas en consideración de una forma específica, no solamente garantizándoles un puesto de trabajo hasta la edad de la jubilación, sino incluso dándoles facilidades como puede ser una deducción de jornada, que al parecer ya se ha puesto en marcha en otras comunidades autónomas. Lo que pasa es que aquí hay una cuestión que me preocupa especialmente. Para empezar, en el mejor de los casos entiendo que esta moción es una especie de declaración de intenciones, porque no creo en absoluto que esta Cámara pueda instar al Gobierno para que haga algo fuera del acuerdo de interinos que sigue vigente en la actualidad. Ni esta Cámara, ni el Gobierno, ni la Consejería podrían ahora adoptar medidas que vayan en contra de los acuerdos vigentes. Faltaría más, porque entonces lo que estaríamos haciendo es, de una manera encubierta, cercenar absolutamente el papel de los sindicatos. Y esto sí que nos parece intolerable. En Izquierda Unida, como ya se sabe y he defendido otras veces, estamos siempre al lado de los sindicatos. Los sindicatos de clase son los encargados de negociar con el Gobierno las condiciones de trabajo de los trabajadores, de la Administración pública, de todos los ámbitos. Y esto creo que está por encima de cualquier otra consideración. Por lo tanto, bueno, estoy de acuerdo con el portavoz del Grupo de Ciudadanos en que esto hay que trabajarlo en el marco de la mesa de negociación. En el momento en que se convoque la mesa de negociación, se convoque a los sindicatos y se sienten a negociar, seremos los primeros en apoyar que haya medidas específicas para los mayores de 55 años. Pero lo que no vamos a hacer de ninguna manera, desde mi grupo parlamentario, es mermar el papel y la función de los sindicatos, que creemos que tienen que ser potenciados de una manera clara y rotunda. Por lo tanto, dejemos a cada uno ejercer su función y creo que efectivamente no es la función de esta Cámara implantar condiciones laborales en ningún ámbito. Gracias. Gracias, señora Massa. Tiene el turno el Grupo Podemos Asturias. Presidente, señorías, quiero entamar la mi intervención recordando a una luchadora hondureña, Berta Cáceres, que foi asesinada ayer, 3 de marzo. Destaca líder feminista, indígena y ecologista, y era una mujer incansable que se caltuvo roble frente a la represión del gobierno de Honduras y de los terratenientes. Amnistía Internacional entamó una campaña para su protección. En Alemania recibió el premio Shalom, que se otorga a quienes luchen por la justicia y por la paz en el mundo y arriesguen la su vida por causa del su compromiso. En Estados Unidos otorgóse en 2015 el premio Goldman, conocido como el Nobel de Medio Ambiente. Un año antes, en Asturias, concedióse el premio Notasol,
pola súa trayectoria. Nunha entrevista dicía Pocayá: «Neste país impune, responsable de graves violaciones de derechos humanos, los que luchamos pela tierra, pel agua, pol territorio, pala vida, porque nunca hai en manos privadas e se ha destruído, ponemos la vida en riesgo. Aquí é bien fácil que a una la maten. Lo que nos inspira non son los premios, sino los principios. Aquí son reconocencias o ensineños, luchamos, lucharemos y vamos a seguir haciéndolo». Recordándoles esos palabras y la su entrega, queremos denunciar este crimen execrable, este atentado contra la humanidad y enviar un mensaje de sofitu a todas las personas que luchen por la justicia social. Dicho esto, voy a tornar a la proposición non de lei. Non é la primeira vegada que falamos nesta Cámara de la situación de interinidad na que están muchos docentes asturianos, en especial aquellos quienes ya tienen una dilatada trayectoria en el enseño público. Y es por ello que no voy a repetir los datos que todos y todas conocemos sobre las tasas de interinidad. Parece ser que incluso desde la Consellería tenemos una visión compartida de esta situación. Sencillamente quisiera poner el foco en un par de cuestiones que hay que tener en cuenta para valorar esta propuesta. La igualdad de condiciones a la hora de entrar como funcionario en el sistema público tiene que tener en cuenta los condicionantes vitales que puede suponer un condicionante y parece lógico que no son los mismos en cada etapa de la vida. La situación de la plantilla docente fai que temos nunha situación de complexa solución, na que é difícil satisfacer al 100% de les aspiraciones de los implicados e implicaes. E é por ello que na proposición que presentou el noso grupo fai un par de plenos poníamos el acento na necesidade de que la solución sea consensuada, renegociando el acuerdo existente con todos los implicados para que la consideren justa y asumible. Para ello es clave poner en valor el papel de los sindicatos del enseño, pero sin escaecer el papel que necesariamente tienen que jugar las asociaciones y colectivos que, por un motivo u otro, no cuenten con la representación como pueden ser los y les opositores noveles, en mayor parte mozos y moces, en sin afiliación y, por tanto, en sin representación y en sin voz. Y es necesario compatibilizar la entrada de la mocedad en el sistema con la estabilización de quienes llevan muchos años trabajando con los guajes, adquiriendo experiencia y conocimientos que no dan los libros. En este necesario equilibrio y es donde tenemos que sofitarnos y es donde nosotros sofitamos esta proposición. Non solo non podemos desaprovechar el potencial de los nuestros docentes, sino que tenemos una deuda que es necesario saldar, en especial con mujeres que entraron moces en el sistema y que hoy tienen responsabilidades de cuidados con una desventaja que es estructural. Por todo ello, sofitamos esta proposición y es necesario dar estabilidad al profesorado interín de más de 55 años y mantener el equilibrio con la entrada en el sistema de la siguiente moz. Gracias, señor Piernavieja. Tiene la palabra el Grupo Popular. Si me permite. Sí. Es perfectamente conocida la postura del Partido Popular de Asturias en este asunto y hemos defendido a lo largo de los últimos plenos. Consideramos que es necesario reducir la tasa de interinidad en Asturias porque tenemos la más elevada de España y, por lo tanto, aprobaremos cualquier iniciativa política, como nosotros también hemos registrado, para acercarnos a esa tasa del 8% que es justa y necesita Asturias. Y también seguiremos denunciando las malas condiciones laborales que sufren los docentes interinos asturianos, que son manifiestamente mejorables y, por lo tanto, todo tipo de medidas como esta de la que estamos hablando, que van en ese sentido, contarán con nuestro apoyo y nuestra aprobación, como se hizo en los dos últimos plenos, en las mociones y proyectos no de ley traídos a esta Cámara y con las enmiendas que nosotros presentamos precisamente en este sentido de buscar fórmulas y cláusulas que garanticen la seguridad de los docentes asturianos mayores de 55 años. Y voy a ser breve, tan breve, porque el resto del tiempo lo podría utilizar leyendo una carta, como dijo antes el señor diputado de Foro Asturias, pero como no es mi estilo,
pues por lo tanto ya no tengo más que utilizar el tiempo, porque nosotros también recibimos cartas, la Nueva España también publica cartas y se podrían leer íntegramente. Gracias. Gracias, señor González Medina. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor Leal, agradezco sus lecciones pedagógicas, pero no apunto ninguna en mis apuntes, porque sigue usted haciendo demagogia barata, señoría. Suscribo la intervención de todos los puntos de la portavoz de Izquierda Unida. Y también le comunico, señor portavoz del Partido Popular, que todos recibimos cartas, todos hablamos con gente, porque todos los que aquí estamos porque nos ha votado a alguien y alguien quiere que le representemos. Bien, saben que la política en materia de regulación de las listas de interinos, porque ya llevamos varias semanas hablándolos en el Pleno, está basado en el acuerdo de interinos del año 2014, de abril 2014, que fue aprobado por la Administración Educativa con dos de los sindicatos, FETE-UGT y AMPE. Las otras dos organizaciones sindicales, comisiones obreras y SUATEA, no firmaron este acuerdo, igual que no lo hicieron, y ya lo dije en sesiones anteriores, en el año 2005. Señorías, cuando este acuerdo recogía que no era necesario presentarse a la oposición y la experiencia pesaba el 50% frente al 35% de la nota de la oposición, y no firmaron el acuerdo, señorías. Y este acuerdo, recordemos, establece el baremo para formar la lista de interinos. La experiencia pesa un 40%, la nota de la oposición otro 40%, la formación 10% y otros méritos 10%. Se lo dije en otras ocasiones, incluyendo el 3% para las personas que tengan conocimiento del currículo asturiano. Es obligatorio presentarse a la oposición para aquellos interinos e interinas que forman parte de las listas de las especialidades convocadas. Pero, señorías, saben que pueden aportar notas de procesos anteriores, desde el año 2000, de aquellas especialidades que se saca la especialidad en oposición, y desde los años 94 y 99 de especialidades que no hay convocatoria. Y miren, este acuerdo permite conjugar con más rigor algo que tienen todas las normas de función pública a partir de nuestra Constitución, que son los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y ya se ha demostrado pues, que se han convocado ya dos oposiciones en los años 2014 y 2015 y no se ha echado a ningún interino con antigüedad fuera de que se ha quedado en desempleo. Y mire, señoría, insisto, nadie se ha quedado en la calle. Nadie que haya aprobado un examen como usted recoge aquí en esta iniciativa y que tenga experiencia se ha quedado fuera. Y mire, señoría, recoge usted, y ha puesto el ejemplo de la carta de la interina, que lo leímos todos lo leímos. Pero seguramente lo que ha hecho usted es coger el peor de los ejemplos que pudo poner. Y le digo porque seguramente esa interina no usó ni utilizó los privilegios que tienen los interinos que tienen experiencia. Y debería saber qué es el peor ejemplo, porque, señoría, la propia interina reconoce aquí, dice, he sido maestra interina de primaria durante cerca de 30 años, tengo 64 años y después de la revalidación de la lista, tras las oposiciones de 2015, me quedé en paro. Yo no lo sé, no sé cuál es la situación, pero por lo que leo aquí, quiero creer que esta interina ha aprobado algún proceso selectivo en estos años. Y voy a ponerles otra vez el ejemplo que ya le pusimos en numerosas ocasiones porque creemos que es el más claro. Les recuerdo, un opositor que tenga un cero, señorías, pasa por delante de un opositor que saque un 10 si tiene 12 años de experiencia. Y un opositor que tenga un 0, señorías, pasa por delante de uno que saque un 5 o un 6 que tenga 7 años de experiencia. Es decir, ¿cuál es la conclusión? Que los interinos mayores de 55 años, señorías, cuentan con un 40%
de la nota asegurada por la experiencia. Un reconocimiento de la asturianía con 3 puntos frente a los interinos en igualdad de condiciones. La posibilidad de aportar una mejor nota de procesos anteriores. Y nos preguntamos, señorías, ¿qué acuerdo quieren ahora para esos interinos mayores de 55 años? ¿El modelo Galicia o Extremadura? Porque es que no prevé nada para estos mayores de 55 años. ¿El modelo Cantabria? Que allí hasta el año pasado se permitía que los integrantes de las listas vacantes mayores de 55 años no tuvieran obligación de presentarse, pero eso desapareció, señorías, porque en la oposición de 2015, en la que se desliga del todo las listas de vacantes de la oposición de tal forma que, aunque no se presenten, incluso los menores de 55 no salen de las listas. Es decir, lo hemos dicho en otras ocasiones y voy concluyendo, señor presidente, este grupo cree que con este acuerdo se ha avanzado en la necesaria aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública docente interina. Y se establecen unos criterios equilibrados de manera que todos los sectores de nuestra población interesados en el acceso puedan acceder, tanto los recién titulados que se quieran incorporar con vocación educativa, como los interinos que tienen menos experiencia, como los interinos que tienen más antigüedad. Y, señorías de Foro Asturias, si tan preocupados están y tan preocupados estaban, señorías, ¿por qué en su año de gobierno no convocaron oposiciones? No las convocaron. Esos sí son hechos, señorías, y no esta pseudopreocupación que vienen ustedes a representar aquí. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Pérez García. Concluido el debate, vamos a proceder a la votación. Señorías, procedemos a la votación. Comienza la votación. Resultado, señor secretario. 44 votos emitidos, 25 a favor, 19 en contra, ninguna abstención. Queda aprobada la proposición. Pasamos al siguiente, la moción. Pasamos al siguiente asunto del orden del día. Se trata del asunto 26. Sí. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Podemos Asturias sobre implantación de la jornada laboral de 35 horas en la Administración Pública del Principado de Asturias desde el 1 de enero de 2016. Para la defensa de la proposición tiene la palabra el Grupo Podemos Asturias.